Bienvenidos a los estudios que estamos haciendo con el libro de Mateo, versículo por versículo y capítulo por capítulo. Hoy vamos a hablar sobre Mateo capítulo 13, desde el versículo 44 al 58, en esta serie El Rey Mesías, historias que describen el reino del Mesías. Ya hemos visto que Mateo está interesado en expresar a sus compatriotas, a sus paisanos, como decimos coloquialmente, judíos, que Jesús es el Mesías y que Jesús vino a instituir o traer el reino, pero no era un reino como el que ellos habían interpretado según las profecías, sino era un reino que venía a traer paz, pero paz con Dios, no tanto una paz mundial, diríamos, fuera de guerras o ausencia de problemas, sino venía a solucionar el problema real del hombre, que es el pecado. Y a través de su muerte y resurrección, nosotros podemos tener paz con Dios por medio del perdón de nuestros pecados. Y su reino se instituye, y no solamente con los judíos, sino para todo el mundo. Pero Mateo está dirigido a los judíos y está explicando estas parábolas, y hemos visto que las parábolas son historias cotidianas o familiares o que la gente pues las conocía, pero tenían una verdad espiritual. Este es el tercer de los discursos o sermones que presenta Mateo, de los 5 que hay, y hoy vamos a terminar esta serie de este tercer discurso. Pero antes vamos a orar y continuamos. Señor, te quiero dar gracias una vez más por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos permite, Señor, reunirnos en tu nombre. Háblanos a través de estos versículos. Usa mi vida para poder compartir de tu palabra y que cada persona que esté escuchando esta enseñanza sea redarguido por tu presencia o por tu Santo Espíritu donde Él esté o ella esté. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, bienvenido a las personas que se están conectando ahora en las redes sociales. Hoy vamos a ver el bosquejo entonces de las parábolas del reino. Desde el versículo 44 estaremos viendo la parábola del tesoro escondido, 44 al 46 la parábola de la perla, el 47 al 50 la parábola de la red para pescar, 51 al 52 las parábolas concluidas, y ahí termina este tercer discurso, y del 53 al 58 las parábolas son contadas y Jesús experimenta rechazo en su pueblo. Vamos a ver el versículo 44. Dice el texto: el reino del cielo es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo. En medio de su entusiasmo, dice el texto, lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo. Entonces Jesús está narrando, vemos un hombre en el campo que empieza a escarbar, y saben, las personas escondían tesoros porque no había bancos, ¿no? Entonces a veces morían y nadie se daba cuenta o estaba enterado de que había un tesoro. Pero este hombre encuentra estas monedas y sabe que ese terreno no es suyo, pero tiene que comprarlo, aunque el Talmud decía el tesoro es en quien lo encuentre, pero él tiene que ir y va y vende todo lo que tiene, junta las monedas. Miren, busca todas sus posesiones para encontrar y tener el título oficial de este terreno, y al final logra tener este tesoro. Cuando miramos esta parábola corta de un versículo nomás, nos damos cuenta de que en ese tiempo pues es algo precioso encontrar obviamente lo que encontró era tenía más valor de lo que realmente hasta ese momento poseía. Pero ¿cuál sería la interpretación entonces de esta parábola? Miren, ¿quién será el hombre? La parábola dice un hombre, y creo y pienso, es Jesús. Y el tesoro escondido, en esta parábola, parece, por el contexto que se está hablando, los judíos, o también su iglesia, y ahí podemos decir, pero al final la iglesia, los judíos llegan a ser parte de su iglesia. Y un campo es el mundo, y sus posesiones que vende es que deja su trono
Y comprar, ¿qué significa que compró a este tesoro? Es la redención en la cruz. Y yo sé que hay muchas personas que interpretan el texto y dicen, bueno, pues es que esto se refiere a la salvación. Vamos a ver un versículo, ¿por qué no se refiere a la salvación? ¿Y por qué en lo que estamos estudiando, versículo por versículo, vemos que es los judíos y su pueblo? Porque miren, Salmos capítulo 135, versículo 4 dice, pues el Señor escogió a Jacob para sí a Israel como su tesoro especial. O sea, Mateo, que se dirige a los judíos, sabía que Jacob o Israel, su pueblo, era su tesoro especial. Es decir, que en el mundo van a tener tienen un lugar, digamos, dentro de lo que es el mundo, hablando de la población, y que fueron dispersados. No sé si ustedes recuerdan, en el año 70 vino la conquista por este general que se llamaba Tito y luego llegó a ser emperador, y al final se dispersaron por todo el mundo, pero ellos y los que creyeron hasta ese momento en el Mesías, porque hubo muchos, el primer día hubo 5,000 personas, hubo muchos, era su tesoro. Era su tesoro. Y es más, los judíos van a tener una participación especial en los días finales. Por ejemplo, tengo un cuadro que podemos ver, la ascensión de Cristo, si ves ahí está con amarillo, luego desciende el Espíritu Santo y empieza en Hechos 2 la época de la iglesia, y lo estoy remarcando con rojo lo que es el arrebatamiento, cuando Jesús viene por su iglesia, y luego pasan 7 años, que vendría a ser el cumplimiento de las 70 semanas de Daniel, y después este periodo está dividido en 2 partes, 3 años y medio y 3 años y medio, como ven en el cuadro, y al terminar los 3 años y medio es la segunda venida de Cristo, pero en el segundo periodo de 3 años y medio, Israel son 144,000 los que salen escogidos, y este momento, porque ellos van a ser perseguidos por el anticristo, el falso profeta y la bestia, esta trinidad, imitándolo a nuestro Dios trino, que van a surgir en los tiempos finales, pues ahí es como que tiene ese remanente, ese tesoro. Y creemos esto, ¿por qué? Porque Jesús dejó su trono, Jesús dejó todo para salvar a su pueblo y salvar obviamente a toda la humanidad. A esto se le conoce en la doctrina de la redención, o sea, que nos compró a precio de sangre. ¿Y esto dónde lo podemos ver? Miren, primera de Juan capítulo 2, versículo 2 dice lo siguiente: Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados. Y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Jesús sufrió una tortura para ir a la cruz y Él derramó su sangre y de esta manera Él pagó, hermanos, nuestro rescate. Pero algunos dirán, ¿pero rescate de qué? Del pecado, porque estábamos con una deuda enorme ante Dios. Y Él tuvo que pagar, porque el precio del pecado es la muerte. Ese precio del pecado de toda la humanidad, Él lo cargó, Él lo llevó siendo inocente, siendo sin culpa. Y tengamos mucho cuidado con esto, porque en la época medieval, más o menos, surgió una doctrina que hasta ahora es tristemente que algunas iglesias lo predican, especialmente los de fe y prosperidad, que dicen que Jesús le pagó el rescate a Satanás. O sea, esto no tiene fundamento bíblico. Jesús no pagó ningún rescate a Satanás por nosotros, porque Satanás al final es un ángel caído, pero sí teníamos una deuda con Dios. Por eso tenemos paz con Dios y somos reconciliados con Dios. Y Jesús, con su sangre que derramó en la cruz para establecer un nuevo pacto, ese es el precio para que nosotros seamos comprados del pecado. Por eso somos libres del pecado y somos justos ahora, somos santos, somos redimidos, y también la deuda que teníamos, que tendría que ver con la ley. Por eso Gálatas 3:13 dice, no, es maldito el que es colgado en un madero, y Cristo estaba llevando la maldición en su cuerpo, que nosotros habíamos transgredido la ley porque Él no lo hizo. Entonces había una deuda ahí que pagar. Así que fue por el pecado y la maldición de la ley. Por lo tanto, nosotros hoy somos bendecidos
ahora en Cristo, somos salvos en Cristo, somos redimidos en Cristo, porque es que volvió, Él tuvo que vender, Él tuvo que sacar, tener todos sus tesoros espirituales, como hablamos, ¿no? Dejar su trono, dejar su presencia, dejar su divinidad y venir como un inocente bebé, porque inocente en el sentido de que no tenía la capacidad de caminar. María tenía que darle el lactar, tenían que cambiarle pañales, tenía que aprender a caminar, o sea, esa era la humanidad de Cristo, el Dios soberano, el Dios del universo, el Dios que creó las constelaciones, las estrellas, el ADN, no sé, el átomo, tuvo que venir en forma de bebé y humillarse, como dice Filipenses el capítulo 2. Se humilló hasta lo sumo. Es como, no sé, si tienes el peor charco, no sé, en tu casa, o el inodoro que está todo sucio, o no sé, hermanos, para que me puedan entender, no sé, hay épocas de lluvia donde vienen todas, por las calles en Arequipa se inundan, los desagües se revientan, y es como que yo me lavaba la mano y voy a poner mi mano ahí, ay, bueno. Para Dios significaba, en su maravillosa y majestuosa santidad, venir a este mundo sumergido de pecado, lleno de enfermedad, lleno de rebeldía, lleno de deshonestidad, lleno de injusticia, venir y estar con nosotros, porque eso era Emmanuel, Dios con nosotros. Y Él sabía el precio, lo que costaba a nosotros. Por eso somos, en esta parábola, los que somos apreciados, o lo precioso de ese terreno, del mundo, de ese valor, somos nosotros, la iglesia, o en ese pueblo judío que llegó a ser parte de la iglesia. ¿Y por qué no podría ser un cristiano? Miren, porque esto contradiciría, yo digo, la doctrina de la salvación, porque la salvación no se compra, la salvación no se gana, la salvación es un regalo de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9, por ejemplo, vamos a leer, dice, Dios los salvó por su gracia. Ojo, no cuando creyeron por la fe. Y ustedes no tienen ningún mérito en eso, dice el texto. Es un regalo de Dios, ¿me entienden? Entonces no hay que comprar, sino hay que recibir. Y el versículo 9 dice, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. La salvación, hermanos, es un regalo de Dios. La salvación es gracia. No es que yo tengo que comprar, aunque este es el pensamiento religioso. Yo tengo que lograr, yo tengo que esforzar, yo tengo que hacer méritos, yo tengo que cumplir los rituales el día sábado, o guardar el día sábado, ¿no? O hacer mi penitencia, o rezar mi rosario, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para obtener, para lograr. Pero la salvación no es obtener, es lograr, es recibir. Y recibir la gracia inmerecida, recibir el perdón de Dios, arrepentirme de mis pecados, ser limpio de mis pecados. Esto es gratuito porque el precio ya fue pagado. Él fue y compró con su sangre lo que era un tesoro, lo que era Israel en ese momento, ese remanente, y también su iglesia. Pero recuerda, la salvación no te costará nada. Ojo, la salvación no te costará nada, pero te costará todo. ¿Me entiendes este pensamiento? La salvación no te costará nada, pero te costará todo. ¿Y qué significa eso? Sí, es gratuita. Sí, pero va en contra, a veces y muchas veces, de lo que muchos deseos, o el deseo de nuestra carne, o a veces una relación ilícita, ilegal, o un negocio ilegal. A veces voy a perder dinero. O sea, yo sé, es gratuito, no tengo que hacer, no tengo que pagar o vender para comprar para la salvación, pero es gratis, sí, pero me costará arrepentirme, y arrepentirme es dejar de hacer lo malo, y cuando dejar de hacer lo malo puede ser que me cueste. Pero vale la pena. Y así que esta es una de las tres parábolas que vamos a ver, de las primeras parábolas. Vamos a ver el versículo 2, la segunda parte, versículo 45 al 46, la parábola de la perla. Esta es otra parábola muy parecida. Por ejemplo, dice el 45, además el reino del cielo es como un comerciante en busca de perlas de primera calidad. Otra vez dice, el reino del cielo es semejante a ahí vemos un comerciante ahora. ¿Qué pasó? Versículo 46. Cuando descubrió una perla de gran valor, vendió todas sus posesiones
y la compró. Otra vez, una perla de gran valor. Miren, tenía títulos, dinero y todo, y este comerciante fue, agarró todo su dinero y compró esa perla porque él sabía que tenía gran precio. ¿Cuál sería la interpretación de esta parábola? Un comerciante, considero y veo, por lo que estamos estudiando en la exégesis, es Jesús. Una perla de gran valor, la iglesia. Sus posesiones, su trono. Comprar la redención en la cruz. O sea, si bien es cierto, la primera se enfocaba en el pueblo judío o la iglesia, acá exclusivamente se está enfocando en su iglesia. Porque es curioso, ¿no? Porque para que la perla tenga un valor, mejor dicho, este hombre conocía, ¿no? Obviamente de perlas en la historia, y para que venda todo por esto, bueno, la perla se formaba en el fondo del mar, o del mar se saca, y siempre el mar está relacionado a personas, ¿no? A gente, y nosotros es el mar de gente que se puede leer, nosotros somos estas personas. Bien claro lo dijo, por ejemplo, Hechos capítulo 15, versículo 14, dice, Pedro les ha contado de cuando Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para sí mismo. Jesús dejó su trono para morir en la cruz, hermanos. Jesús dejó su comodidad para ser torturado y humillado y maltratado y latigado en una cruz. Como un vulgar delincuente lo exhibieron. Si nosotros podemos recordar este momento donde nuestro Señor pagó un gran precio por algo precioso, y es su iglesia, somos nosotros. Si bien entendemos que las perlas se forman dentro, ¿no? de un marisco y toma tiempo y a gran costo, pues esto fue el costo. La salvación es gratuita, hermanos, pero miren, 2 Corintios capítulo 5, versículo 19 dice, pues Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo y no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. O sea, la redención, Dios estaba reconciliando consigo mismo porque la deuda del pecado era contra Dios, no contra el diablo. Otra vez quiero resaltar esto, no le deben nada al diablo. Por eso cuando hay canciones, oye, arrebátale, el diablo no le debe nada, hermano. El diablo es un enemigo caído, es Dios, el problema es con Dios, el problema no es con el diablo, el problema es con Dios. El diablo es nuestro enemigo, pero Dios es la persona, el ser que debemos tener temor, porque Él sí puede mandar, como hemos leído anteriormente, a las personas al lago de fuego. A Él debemos de tener ese temor, pero no al diablo. Y entonces, el Padre, Dios, reconciliando consigo mismo por medio de Jesucristo cuando Él estaba en la cruz, para que tú y yo seamos salvos. Y ese es el costo que tuvo que pagar nuestro Señor para que la salvación sea gratuita. Por eso recuerda, la salvación es gratuita, mas nunca fue barata. Recuerda, la salvación es gratuita, mas nunca fue barata. Versículo 47 al 50. La parábola de la red para pescar. Dice el 47. También el reino del cielo es como una red para pescar, que se echó al agua y atrapó toda clase de peces. Antiguamente echaban estas redes, hermanos, y luego agarraban 2 hombres, 2 personas, y empezaban a arrastrar ahora a los pescados. ¿Qué sucedía? 48. Cuando la red se llenó, los pescadores la arrastraron a la orilla. Se sentaron y agruparon los peces buenos en cajas, pero desecharon los que no servían. Entonces, entre 2 personas agarraban estas redes y las empezaban a arrastrar hasta la orilla. ¿Y cuáles son las que desechaban? Miren, Levítico capítulo 11, versículo 9 al 12, la ley dice, de todos los animales que viven en el agua, estos son los que puedes usar como alimento. Puedes comer cualquier animal del agua que tenga tanto aletas como escamas, sea que procedan de agua salada o de los arroyos. Versículo 10. Sin embargo, nunca comas ningún animal del mar o de los ríos que no tenga aletas. Estamos hablando de los mariscos o aún el pulpo y escamas. O estamos hablando acá ya del camarón o de muchas otras, ¿no? Son detestables para ti.
Esto incluye tanto a las criaturas pequeñas que viven en aguas poco profundas como a todas las criaturas que viven en aguas profundas. 11. Siempre serán detestables para ti. Nunca deberás comer su carne, ni siquiera tocar su cadáver, dice la ley. Versículo 12, Levítico estoy leyendo. Todo animal del agua que no tenga tanto aletas como escamas es detestable para ti. ¿Te imaginas, no? Si estuviéramos en ese tiempo de la ley, el ceviche mixto, especialmente para los peruanos, pues no podrían comer, ¿no? Un arroz con mariscos. Imagínate un pulpito al olivo o pulpo, ¿no? A la parrilla, chupe de camarones acá en mi ciudad, en Arequipa, o los langostinos, etc. O sea, no puedes comer eso. Entonces, como los judíos no podían comer esto, porque estábamos hablando en el contexto de la ley y los judíos, ellos agarraban. Entonces los pescados, a veces había hasta pescados ya muertos y pudridos, entonces tenían que seleccionar. Y otra vez tenemos una revelación más. Ya la primera parábola nos reveló que el reino de los cielos es como este hombre, perdona, Israel, que va a tener ese remanente y una participación en el futuro. Segundo, su iglesia, la perla, ahora nos va a revelar otro tema muy importante respecto al reino de los cielos. El versículo 49 dice, para completar esta parábola, dice, así será en el fin del mundo. Los ángeles vendrán y separarán a los perversos de los justos. Ojo, perversos de los justos, 50. Y arrojarán, dice el texto, a los malos en el horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Sabes cómo se llama ese lugar? El infierno, el agua de fuego, donde hay tormento eterno. ¿Cómo sería entonces la interpretación de esta parábola? Miren, la red, para mí, la iglesia o la expansión del evangelio. El agua, el mundo, los peces, las personas, los pescadores son los ángeles, los peces buenos son los justos o los que son salvos, y los peces desechados que no servían son los perversos, los malos que dice el texto, o los no salvos. ¿Y qué es el horno ardiente? El infierno, el lago de fuego. Lo que nos dice otra vez con esta parábola es que en el mundo va a haber buenos y malos. Gente justa y perversa. Justa porque quiere vivir una vida justa con el Señor, pero también van a haber personas perversas, malas. Y es más, la Biblia nos ha mostrado esto, y en el libro Apocalipsis es que la maldad, Pablo dice, la maldad va a crecer, y créeme que la corrupción y la maldad ha crecido en nuestro país. ¿Qué de nuestro país? En Latinoamérica, a una manera tan agigantada que miramos en todos los gobiernos, en todos los lugares de liderazgo, que realmente da tristeza. Ha superado las expectativas de muchas personas. Y la corrupción está en todo el mundo. No piensen, no, en otros países como Europa no hay corrupción. No, la corrupción está en todo lado. Pero lo que sucede en mi país, no, la maldad del ser humano está en todo el mundo porque el hombre está depravado, el hombre está corrupto, el hombre está, la maldad es una fábrica de hacer maldad. Pero también hay justos, hay personas que intentan, que luchan a diario vivir una vida justa basado en la salvación, basado en el arrepentimiento, basado en los principios bíblicos. Por esto, tengan mucho cuidado de a veces cuando hay Arequipa para Cristo, el Perú para Cristo, y muchos piensan que no, todo el Perú un día se va a convertir en un pueblo cristiano. Nunca sucedió, ¿no? Nunca pasó. Y algunos tienen ese ideal, pero es un ideal. Porque la Biblia dice, no, el reino de los cielos va a ser así. O sea, no le toca a la iglesia, como yo les diría, ¿no? A ser justos a todas las personas. Es su trabajo de Dios. Y tampoco es la labor de la iglesia agarrar y mirar y decir, bueno, yo necesito luchar desde la iglesia, porque ese es el evangelio progresista, ¿no? Por las clases sociales, no sé, por el gobierno, vamos a hacer gobierno. Ay, mire, hermanos. Esto es algo muy sutil que se ha entrado en la iglesia, porque la principal tarea, lo que la iglesia tiene que hacer es cumplir la misión de Dios. Esa es su primera labor. No es un tema del gobierno, no es un tema de salud, porque mira el virus, no, es un tema del pecado. El ser humano
está sumergido en sus pecados. La iglesia tiene que predicar en contra del pecado y tiene que enseñar la buena noticia, que cuál es la solución para el pecado, y tiene que seguir predicando el evangelio para hacer discípulos, porque sabes, en el fondo sigue siendo el mismo problema, que cuando el hombre siga sumergido en sus pecados, la maldad nunca se va a agotar. Pero cuando el hombre se reconcilie con Dios, encuentre a Dios y empiece a vivir bajo principios o valores cristianos o bíblicos, vamos a ver transformación en la sociedad, en tu familia o en el mundo. Pero esa no es la meta. Ojo, afectar la política, afectar la economía, sí está bien, pero no es la meta. La meta es cumplir la misión de Dios. ¿Y cuál es la misión de Dios? Predicar el evangelio a toda criatura, hacer discípulos a todas las naciones, etnias. Ya hemos llegado a los 8.000 millones, hay 3.000 millones casi de personas, 3 billones de personas que no hay iglesias. No hay iglesias, esa es nuestra labor. Pero ojo, la iglesia está abierta para todo hombre o mujer que quiera venir. Por eso la iglesia está abierta para todo pecador. Pero no todo pecador es salvo y llegará a ser parte de la iglesia. Eso es lo que nos dice el reino. Esa es la verdad de Jesús. El reino es así. Vendrán y estaremos conviviendo con los malos o los malvados o los injustos. Pero al final de los tiempos, otra vez, como la parábola anterior, a Él le corresponde juzgar, no a ti ni a mí. Él llegará el momento, agarrará y dirá, este pescado o esta persona al lago de fuego. No sirve, será quemado, desechado. Jesús lo dijo así. Vivamos nuestro cristianismo práctico, vivamos a Jesucristo a diario. Tratemos de que cada día, como dijo Juan, Él sea más y yo sea menos, y sigamos cumpliendo su misión. 51 al 52 vamos a ver en esta parte ahora las parábolas concluidas. Versículo 51. ¿Entienden todas estas cosas? Dijo Jesús. Sí, le dijeron. Las entendemos. 52. Entonces añadió. Todo maestro de la ley religiosa que se convierte en un discípulo del reino del cielo es como el propietario de una casa que trae de su depósito joyas de la verdad, tanto nuevas como viejas. Y era interesante, ¿no? Porque ahora entendieron todo, dijeron sí, pero no sé si entendieron, ¿eh? Porque a veces dijeron, Señor, ya cuéntanos. Ahora, ¿a qué se refiere este versículo? Bueno, quizás, como les decía, esa perla o ese tesoro son estos judíos que empezaron a seguir a Jesús. O también puede verse aquí que Mateo se vio reflejado y traer lo antiguo de lo nuevo. Está hablando del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, o el Antiguo Pacto, el Nuevo Pacto. Pero más o menos está hablando de personas que tenían el interés, judíos, ¿no?, de escuchar, que tenían mucho conocimiento, pero ese conocimiento los iba a llevar a entender que Jesús es el Mesías, porque muchos lo rechazaron. Y justo ahora, ahí termina este discurso, y vamos a ver la última parte de este sermón, del 53 al 58, las parábolas aunque contadas, y Jesús experimenta rechazo en su pueblo. Dice el versículo 53. Cuando terminó de contar esas historias e ilustraciones, salió de esa región. 54. Regresó a Nazaret, su pueblo, y cuando enseñó allí en la sinagoga, todos quedaron asombrados. Recuerden que Nazaret era el lugar donde él creció. Y decían, ¿de dónde saca esa sabiduría y el poder para hacer milagros? Hermanos, Nazaret es el lugar, o sea, él nació en Belén, pero fue a Nazaret después de regresar de Egipto, como hemos visto en Mateo. Y ahí habían las sinagogas, y las sinagogas eran como pequeñas, no sé, células, grupos de conexión, ágapes, y que ahí había el maestro que se le invitaba, un experto, a leer el libro de la ley, y él empezó a explicar y a predicar y a enseñar, y aquellas personas que estaban ahí, también otros maestros de la ley, dijeron, ¿de dónde saca este? Porque ni siquiera lo hemos visto en la universidad, ¿no? Para que me entiendan. O sea, había lugares de preparación, de capacitación especial, donde tenías que pasar un tiempo considerable, y él no lo hizo. Y dijeron, ¿pero de dónde, no?
¿de dónde nos viene a dar cátedra? Algo así, ¿de dónde viene a explicarnos? Y la gente dice, lo miraba con desprecio, estos líderes religiosos como ustedes lo ven. ¿Y qué pasó? El versículo 55 dice, y se burlaban. Y se burlaban. Decían, no es más que el hijo del carpintero. Y conocemos a María, su madre, y a sus hermanos. Y acá los menciona Santiago, José, Simón y Judas. Por lo menos 4 hermanos. Todos los judíos se burlaban, decían, ¿de dónde viene a enseñarnos a nosotros? Y además, si lo hemos conocido acá, chiquitito, no sé, no hay tan sus hermanos. Y por eso es que ellos se burlaban. Ahora, estos versículos también no podemos pasar por alto porque bajo la tesis católica, bajo la enseñanza, la doctrina católica, se han esforzado tanto en 3 cosas muy interesantes respecto a María, ¿no? Uno, que María fue virgen perpetuamente, es decir, que no tuvo más hijos. Segundo, que María fue sin pecado concebido, o sea, fue como una santa y santa. Y tercero, la ascensión, la asunción de María, ¿no? O sea, que María ascendió y todo. Y al mostrar estos versículos se les cae esa tesis. Porque miren, vamos a ver un pequeño examen. Dice, a sus hermanos, y acá los menciona Santiago, José, Simón y Judas. En el griego, hermanos, esta palabra hermanos es adelphoi, hermanos, de carne y sangre. Ellos dicen, no, es que eran sus primos, pero en el griego la palabra primo es anepsioi. Ahora vamos a hacer una prueba, tengo una imagen, tú lo puedes buscar en el Google, lo que se llama la Biblia interlineal, y busca el texto, busca Biblia interlineal griego y pones el texto. Y miren, ahí está el texto, si lo ven está chiquitito, pero miren, lo voy a marcar en un recuadro blanco donde muestra hermanos, y es que usa anepsioi o adelphoi. Adelphoi. Ahora lo voy a agrandar un poco más para los que puedan verlo. Ahí está el recuadro blanco y ahí está adelphoi. Son hermanos de carne y sangre. Ojo, Mateo 1, 24 al 25 hemos leído y hemos estudiado, dice, cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa, porque recuerden que José se iba a escapar y la iba a dejar embarazada, porque obviamente no sabía que era el hijo que había sido concebido por el Espíritu Santo. Y el versículo 25 dice, pero, y lo he remarcado, no tuvo relaciones sexuales con ella, hablando de María, hasta que nació su hijo. ¿Quién fue? Jesús. Y entonces, el producto de estas relaciones sexuales fueron 4 hijos, y ahí los menciona, y José le puso por nombre Jesús. Bueno. Así que al leer estos versículos se cae la doctrina católica, se cae la tesis católica. ¿A quién le vamos a hacer caso? A la doctrina que no tiene sustento a lo que dice la Biblia. Ahora, vamos a ver estos hermanos que son mencionados. Sus hermanos, miren, Santiago llegó a ser el líder de la iglesia en Jerusalén y es el escritor del libro de Santiago que hoy tenemos. José, que fue nombrado así en Marcos 6.3 y en algunos manuscritos griegos, aunque algunos tienen otro nombre, no sabemos nada sobre él. Simón, tampoco sabemos nada sobre él, pero sobre Judas sí sabemos porque él escribió el libro de Judas del Nuevo Testamento. Pero también el texto nos dice, hermanos, que todas sus hermanas viven aquí. Ojo, todos sus hermanos y todas sus hermanas. Y otra vez en el griego es adelphai, que vendría a ser hermanas. Miren, el texto anepsiai vendría a ser primas, 56 dice, todas sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. ¿Dónde aprendió todas esas cosas? Y miren que ahora Mateo no solo me muestra 4 hermanos, está hablando sus hermanas, que significa, es plural, y mínimo 2, de repente eran 3, no dice el texto exactamente cuántos eran. Y aunque algunos, como les dije, la tesis católica dice, no, es que esos eran primos, bueno, ya hemos visto que no eran primos por el griego, no, entonces eran hermanos porque así se trataban en ese tiempo la iglesia, eran llamados hermanos. ¿Cómo que eran llamados así la iglesia? Porque todavía no había iglesia, hermanos. Todavía ahí está sufriendo rechazo Jesucristo. Los líderes religiosos no lo conocen. Y miren el texto, vamos a ver, ahí está marcado otra vez en el griego interlineal. El texto de Mateo 13:56 dice adelphai, hermanas.
Lo he remarcado con rojo para que se pueda ver en ese cuadro. Juan capítulo 7, versículo 3 al 5 dice, y sus hermanos le dijeron, porque no es el único versículo donde habla, sal de aquí, le dijeron los hermanos de Jesús, y vete de Judea donde tus seguidores pueden ver tus milagros. No puedes hacerte famoso si te escondes así. Si tienes poder para hacer cosas tan maravillosas, le dice, pues muéstrate al mundo. ¿Y por qué le dijeron esto sus hermanos? Juan dice en el versículo 5, pues ni siquiera sus hermanos creían en él. Y ahí está, otra vez se cae la tesis de decir, no, es que era la iglesia y eran así, hermanos, se consideraban así en ese lugar. No, no tiene nada que ver, no era iglesia, no era tiempo, porque a veces agarran de 1 Corintios, ¿no? El capítulo 15, y dicen, es la misma palabra de hermano. No, eso ya era Corintios, ya es iglesia, escrito después de este momento que estamos viendo. Es importante entender por eso el contexto y hacer una buena exégesis al texto para no cometer errores. Jesús todavía no había ido a la cruz, todavía no había resucitado, todavía no vino Hechos 12, la iglesia o el Pentecostés no había nacido. Entonces, esta palabra se refiere a Adelphoi o Adelphai, hermanos y hermanas. 4 hermanos, por lo menos 2 hermanas, porque es el plural, y la gente misma la reconocía. Y hemos visto, sí, María tuvo relaciones sexuales, porque en la Reina Valera dice, y José no conoció a María, y esto obviamente que en la NTV que tenemos y estamos estudiando, que ya lo ha interpretado de la forma correcta, que es tener relaciones sexuales con su esposa María, y tuvo más hijos, porque algunos también dicen, no, eran los hijos de José que le nacieron de otro matrimonio. Aquí la Biblia no menciona que José había estado divorciado, o sea, sacan fuera del contexto los textos y especulan fuera de la Biblia, cuando la Biblia claramente resalta la verdad. Y la verdad debe ser basada en textos bíblicos. Y no es un solo texto, porque hace creo que 3 o 4 estudios hice un poco más sobre este tema y pueden revisarlo. Está en YouTube o está también en el Facebook, ¿verdad? Sobre qué versículos hay. Así que se cae la doctrina católica. Ahí vemos el rechazo de su propio pueblo, de sus propios hermanos, su propia familia. ¿Y qué sucedió? El versículo 57 dice, se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Ojo. Y entonces Jesús les dijo, un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre su propia familia. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que es más fácil honrar a otros que a tu propia familia o hermano de la iglesia que llega a ser pastor, que llega a ser siervo, que llega a tener autoridad en la iglesia. Porque ellos lo miraban así, ¿no? Es como si es mi familia, mis hermanos. Oye, ¿dónde has sacado esas cosas? Tú, Jesús, le decían sus hermanos y su propio pueblo donde él estaba. Igual a veces es hoy día, ¿no? A algunos pastores que han surgido de la iglesia y eran jóvenes y algunos conocen su vida o a veces hasta su pasado y dicen, no, no creo. Algo de esto está diciendo el Señor. Hay que honrar, ¿no? Dios transforma las vidas, cambia la vida de personas para su gloria, para su honra, y tiene que haber el respeto. ¿Y qué pasó? Versículo 58. Por lo tanto, hizo solamente unos pocos milagros allí debido a la incredulidad de ellos. Ojo, no es que no podía y necesitaban creer en él, no, sino que Jesús agarró y dijo, no quiso hacerlo simplemente, porque ¿para qué? No tenía sentido, porque recuerden que los milagros eran para dar fe, no era por la fe, sino eran para dar fe a un mundo incrédulo. Entonces, pues, si no quieren creer, no quieren creer, y eso es el Dios soberano simplemente. Así es que ahora estamos viendo el rechazo y va aumentando más y más, y la próxima semana vamos a seguir viendo este tema. Hoy tengo no 4 sino 5 conclusiones. Vamos a ver la primera conclusión. La iglesia es de mucho valor para Jesús, al punto de dejar su trono y vivir en medio de su creación para redimirla. Número 2, la salvación es gratuita, pero no barata. Recuérdalo esto bien. Número 3, la iglesia está en el mundo, pero no somos del mundo. Y Dios se encargará de juzgar al justo o injusto al final de los tiempos. Recuerda, esa no es nuestra
labor. Y ojo que no está hablando de la disciplina, ¿no? Sino del cielo y del infierno. Y número 4, Jesús tuvo más hermanos y hermanas fruto de José y María. Claramente lo dice el texto. Y número 5, todo siervo del Señor que emerge de una iglesia o familia debe de ser honrado. Ahí nos vamos a quedar. Espero que hayas podido disfrutar y entender ahora más este texto y de lo que se trata el reino. Pero ojo, recuerda esto muy, muy, muy claro. Para Dios eres precioso, o sea, tienes gran valor. Nunca te mires como lo menos, lo que no sirves, lo que a nadie le importa, no. A Dios tanto le importas que dejó su reino, dejó todo, ¿no? Su trono para venir a este mundo a morir por ti y por mí. Para Dios somos lo más precioso. Así que ese es el valor que tienes para nuestro Señor Jesucristo. Nunca te menosprecies, nunca te sientas que a nadie le importas, porque sí vales mucho para Dios. Y si has estado pensando lo contrario, oremos, dile, Señor, perdóname porque yo estaba pensando esto, cuando ahora tienes una verdad bíblica. Vamos a orar. Amado Jesús, te agradecemos una vez más porque así tú nos consideras lo más precioso. Como ese tesoro precioso, como esa perla preciosa, somos tu pueblo, somos tus hijos. Nos has salvado, nos has rescatado con tu propia vida, derramando tu sangre para establecer un nuevo pacto. Dejaste tu trono, dejaste tu gloria, dejaste todo, Señor, para venir y morir. No solo morir, sino ser torturado, maltratado de forma injusta. Pero la muerte no pudo detenerte. Hoy estás vivo, has resucitado. Y este es el momento, Señor, que nos alegramos una vez más por la salvación que nos has dado inmerecidamente por tu gracia. No podemos comprar ni pagar la salvación, solo la recibimos. Y tú, Señor, seas glorificado en nuestra salvación. Un día te veremos cara a cara. Y te diremos muchísimas gracias por salvarnos, muchísimas gracias por considerarnos de gran valor, muchísimas gracias por amarnos y por hacernos sentir tan importantes para ti. Gracias, Señor, una vez más por todo esto. En tu nombre oramos así, amado Jesús. Amén. No te olvides ofrendar o diezmar para el avance de la obra de Dios y todo lo que nosotros estamos haciendo. Si nace esto en tu corazón, ahí va a salir cómo lo vas a hacer. Nos vemos en el próximo estudio.